Bueno, muy bien. Mi agradecimiento va para todos los organizadores y muy especialmente para Manuel Hernández por la invitación y los meses de intercambio, diálogo y discusión. Yo lo que traje para compartir hoy con ustedes es un texto que voy a leer y que tiene por título Perder el norte y como subtítulo Hacia una logología suralterna. Los hombres son de color azul y tienen la cabeza cuadrada. Esto es lo que escribía John of Hollywood, más conocido por el nombre latinizado de Johannes Sacrobosco, en su De Sfera Mundi, mucho antes que los hombres europeos desembarquen en el nuevo continente. La frase condensa la práctica imaginativa del hombre europeo sobre el nuevo mundo, desplegando allí sus sueños renacentistas. Se trataba, en el llamado Renacimiento, de reencontrar en esa nueva tierra el ya conocido y reencontrado mundo griego. Se trata del renacimiento del mundo clásico. Por favor, nada de sorpresas. De Sfera Mundi era el manual escolar del Renacimiento, donde se estudiaba en materia de astronomía el sistema aristotélico y tolemaico. Su autor, nacido a fines del siglo XII, probablemente en el Yorkshire, la fecha de su muerte es incierta, 1244 o 1256, fue recibido como profesor en la Sorbona en 1221. Su libro fue rápidamente adoptado por la Universidad de París y a partir de mediados del siglo XIII en todas las universidades del mundo occidental. Se trata del primer libro de astronomía impreso, en Ferrara en 1472 y repetidamente reeditado, no menos de 65 ediciones hasta 1647. Su contenido, organizado en 4 capítulos, trata fundamentalmente de la esfera. Se presenta la forma esférica de la Tierra y su lugar inmóvil en el seno del universo esférico, conforme a la cosmología de Aristóteles. Subrayemos que la figura esférica era considerada la más perfecta y que a partir que el mundo es concebido como teniendo un centro y una estructura ordenada, es, además y por sobre todas las cosas, completo. El dato fundamental es que en pleno siglo XVII, De Sfera Mundi continúa a editarse y a enseñarse en las escuelas de Alemania, Francia y de los Países Bajos, a pesar de la aparición de Revolutionibus de Copérnico en 1543 y de Astronomia Nova de Kepler en 1609. Más aún, los archivos demuestran que era el libro que llevaban consigo y, por lo menos y con certeza, los conquistadores portugueses. Los hombres son de color azul y tienen la cabeza cuadrada. He aquí lo que iban a encontrar, lo que debían encontrar los hombres europeos en la Tierra Nueva, que debía igualmente confirmarles el sistema cosmológico aristotélico y tolemaico. Tal frase, que afirma la verdad sobre el ser de los seres de la América, ya aporta los frutos de la empresa conquistadora. Las preguntas que seguirán durante más de un siglo no son sino los avatares del pensamiento de Aristóteles confirmado. El hombre americano, ¿es un salvaje o un bárbaro? ¿Se encuentra en estado de naturaleza? ¿Es humano o animal? ¿Tiene o no alma? ¿Puede ser evangelizado? ¿Puede ser esclavizado? Más allá de las diferentes respuestas dadas a estas preguntas, la suerte estaba echada desde el vamos, ya que el mismo enunciado de tales preguntas estaba inscrito en un régimen de pensamiento, el aristotélico, que es, y aquí cito por primera vez a Bárbara Kazan, un universal construido por interdicción de todo otro régimen. Van a ver que voy a trabajar bastante Bárbara Kazan a partir del libro que sacó el año pasado, en 1212, en Eppel, que se llama Jacques el Sofista. Jacques el Sofista. Bien, no debe extrañar que la empresa subsiguiente haya acarreado una de las más grandes violencias que se hayan conocido en la historia de la humanidad y que posteriormente la violencia física y material se haya prolongado en formas de violencia más sutiles, inscritas en el registro de la subjetividad.
Es desde allí que la relación colonizador-colonizado se instaló en el campo del pensamiento, de manera que esta división fundamental colonizador-colonizado es la primera de una larga serie que se desarrollará a lo largo de la historia, conformando así lo que Sueli Rolnik nombra junto con Guattari cartografía, entendida como inscripción profunda en las subjetividades. Me interesa entonces interrogar cómo, desde los países colonizados, nos las arreglamos con Europa y su pensamiento, y, más precisamente, en qué la enseñanza de Lacan nos aporta elementos de respuesta a nuestras preguntas de suralternos. Entro así en mi segunda parte, que se titula Preguntas de suralterno. ¿Cómo posicionarnos en tanto que pensadores o proyecto de pensadores respecto de los centros de producción de saber? ¿Cómo hacer para invertir siglos de un imaginario que nos coloca sistemáticamente como receptores? ¿Cómo pasar del lugar pasivo al activo? ¿Cómo participar de la producción de saber? ¿Cómo producir? Estas preguntas son enormes y de muchas consecuencias. Podemos abordarlas desde muchos costados. Para esta ocasión elegí entrar al tema retomando una pregunta que me habita desde hace mucho tiempo y que comencé a poder enunciar en 1999 al llegar a vivir y a estudiar en Francia, más específicamente en París. Puedo enunciarla hoy como siendo la pregunta por el maître, maestro. Bueno, justamente vamos a ver la ambigüedad de maître en francés. Lo que me sucedió simplemente y brutalmente es que me confronté a una práctica de transmisión de saber en la que va de suyo que es solo el que sabe, el profesor en la universidad, el dictante de un seminario en una escuela de psicoanálisis, el que habla, el único que habla, mientras que los otros reciben pasivamente y en silencio sepulcral esta palabra dada, entre comillas, en tales condiciones, que tiene todos los aires de lo sagrado. Esta situación fue, durante mucho tiempo y hasta el día de hoy, para mí, fuente de malestar. Fue sin dudas un tal malestar, producto en gran parte de un choque cultural, el que me llevó a presentar un texto en la reunión del movimiento del Manifiesto por el Psicoanálisis en París el 14 de diciembre de 2005. El silencio incómodo con el que fue recibido me indicó que abrir una pregunta sobre la figura del maître en la cultura francesa era algo muy molesto. Ya ve que mi molestia se las pasé a ellos, ¿no? Cito aquí una de las reflexiones contenidas en dicho texto, luego de haber descrito el modo de transmisión del saber con el que me había encontrado llegar a Francia, que, bueno, con más precisiones que las que le di ahora. Leo entonces mi propio texto. Esta manera de transmitir o de no transmitir el psicoanálisis me pareció y me parece aún como completamente antianalítica. Si aquel que busca un saber analítico no lo hace de una manera activa, ¿cómo podría apropiarse una parte de ese saber y así reactualizarlo? Comencé por explicarme mi sensación de perplejidad por la dimensión lingüística. Me dije que quizás se tratase de una diferencia crucial en la lengua. Mientras que en español tenemos dos palabras, maestro y amo, la lengua francesa cuenta solo con esta palabra maître, que reúne los dos sentidos propios a la relación maître-esclave, amo-esclavo, y maître-disciple, maestro-discípulo. Paso a mi tercera parte, el maître, sus enseñanzas. Esto lo puedo comentar. En los últimos meses entonces me puse a releer material sobre esta cuestión de la figura del maestro y me encontré en internet con que había habido un coloquio en enero del 2011 en Toulouse sobre esto. Se llamaba así, Les figures du maître. Entonces le escribí a la organizadora y por esa vía pude tener acceso a todos los resúmenes de los trabajos, las biografías de los autores que habían participado, que eran de todo el mundo, y ¿qué más? Y una bibliografía completa que habían reunido. Estuve leyendo mucho todo eso y les confieso que me estuve aburriendo bastante, pero bueno, cuando uno se mete en ese tipo de material, aún aburrido y demás, y tiene alguna pregunta, algún resultado viene. Entonces les voy a leer dos pequeñas ideas de ese trabajo, o sea, dos resultados de ese trabajo, que es lo siguiente. El maître, como sustantivo,
se inscribe claramente a mitad del siglo XII, momento en el que comenzará a emplearse particularmente en el campo de la enseñanza. Cuando el Renacimiento, entonces siglo XV y XVI, realiza su retorno a la tradición clásica, la educación moderna, muy bueno. La educación moderna será indefectiblemente marcada por el ideal de la pederastia. La sociedad griega antigua había situado la forma más noble del amor en la relación pasional entre hombres, más precisamente entre un mayor, adulto, y un adolescente. La edad teórica del eromen era de 15 a 18 años. El amor entre hombres ha sido, al igual que la desnudez atlética, que estaba en estrecha relación, uno de los criterios del helenismo, una de las costumbres que lo oponían más nítidamente a los bárbaros y así uno de los privilegios fundadores de la nobleza del civilizado. Entonces, con el Renacimiento, el amor viril pasa así a ser el método pedagógico por excelencia. Interesante, vemos que todo este asunto supone la exclusión de las mujeres. Más aún, podemos leer en la misma institucionalización de la figura del maître el nombre de la exclusión de las mujeres, una pirueta que se me ocurrió. La segunda enseñanza de la búsqueda realizada la extraje leyendo las conclusiones que aparecerán en el libro que publicará las actas del coloquio de Toulouse. Se trata de un texto de 3 páginas que canta loas a la figura del maître. Allí, la grandeza de los maestros a lo largo de la historia es concebida como un hecho. Repito, como un hecho. Esta es la gran conclusión de un coloquio que reunió a los mejores especialistas del mundo entero sobre el tema. Quizás los autores se vieron arrastrados por el peso de una tradición que no osa interrogarse. Este hecho discursivo muestra su punta en la observación que hace una historiadora francesa. Ella dice bien, medio al pasar, casi que no se da cuenta de lo que está diciendo, dice que desde el siglo XVI, es Françoise Bocquet, no hay ruptura alguna en la manera de concebir la figura del maître, desde el siglo XVI. Como si dicha figura fuese concomitante a la manera de contarse a sí misma que la filosofía, que la escribo con mayúscula, ha desplegado a lo largo de todos estos siglos. No en vano, en toda la bibliografía consultada, la figura de Sócrates como modelo a seguir se repite indefectiblemente. A una excepción, la de Jacques Rancière en su libro El maestro ignorante, donde la figura de Sócrates es definida como la del explicador atontador. Leo un párrafo de Jacques Rancière. Sócrates, a través de sus interrogaciones, conduce al esclavo de Menón a reconocer las verdades matemáticas que ya están en él. Hay ahí tal vez, dice Rancière, el camino de un conocimiento, pero en ningún caso el de una emancipación. Por el contrario, Sócrates debe llevar de la mano al esclavo para que éste al mismo tiempo, para que éste pueda encontrar lo que está en sí mismo. La demostración de su saber es al mismo tiempo la de su impotencia. No caminará nunca solo. Y por otra parte, nadie le pedirá que camine, sino para ejemplificar la lección del maestro. Sócrates interroga a un esclavo que está destinado a hacerlo siempre. De este modo, el socratismo es una forma perfeccionada del atontamiento, dice Rancière. Al igual que todo maestro sabio, Sócrates pregunta para instruir. Ahora bien, quien quiere emancipar a un hombre debe preguntarle a la manera de un hombre y no a la de los sabios, para ser instruido y no para instruir. Concluyo entonces que figura del maître, Sócrates y filosofía oficial se hacen eco. Como si la estatua de Sócrates viniese a representar todo el desprecio instalado acerca de los presocráticos y más particularmente de los sofistas. Por eso, el trabajo de redescubrimiento de los presocráticos de Bárbara Kazan me es aquí fundamental, ya que quedarán reposicionados como siendo los mayores críticos de la ontología griega. Como dice Hugo Achúgar, el centro siempre tuvo su propia periferia en casa. Con esta lectura sobre la figura del maître, pongo en práctica un procedimiento de lectura propio a la doxografía que Kazan sitúa como próximo a lo que el psicoanálisis puede hacer frente al régimen aristotélico. Entonces, quinta parte, penúltima, pequeño pasaje por la doxografía.
Todo lo que Bárbara Kazan dice sobre la doxografía me hacía extrañamente pensar en la posición particularmente compleja de relacionarse con el saber desde la periferia de los centros de producción. Sintetizo entonces la presentación que ella hace sobre esta cuestión. En primer lugar, la autora precisa que el término doxa del griego es mucho más que la simple opinión a la que estamos acostumbrados. De la familia del verbo dekomai, recibir, acoger, doxa es la espera, la expectativa, aquello que esperamos. Se trata de un término particularmente ambivalente y luego de pasar por el alemán, más fiel a su amplitud, nos dice, Kazan dice que se trataría más bien de una opinión verdadera, de la opinión recibida, es decir, de la opinión de la cual tenemos buena opinión, la opinión de las personas convenientes. Esto en cuanto a la palabra. En cuanto a la cosa, la doxografía es aquello por lo cual nos llega una buena parte de la filosofía griega, prácticamente toda la filosofía presocrática y mucho del epicureísmo o del estoicismo. Se trata de todo lo que no es transmisión directa, sino transmisión de fragmentos de obras reunidos y encajados, que entonces ya no podemos considerar como completamente perdidos. Los doxógrafos son aquellos que han querido recoger, organizar y transmitir las informaciones concernientes a la filosofía. El problema que se presenta es el de cómo hacer la diferencia entre la doxografía como fuente, como catálogo, como información objetiva, y la doxografía como tipo de obra, como manera de informar la información, como de formación. Vemos así que finalmente la línea de demarcación entre doxografía y filosofía ya no es tan clara. Concretamente, nos dice Kazan, la doxografía se resume a un nombre de autor, Hermann Diels. El libro de Diels, que se llama Doxografía griega y está publicado en Berlín en 1879, el libro de Diels consiste en un estudio de textos presocráticos, en realidad vestigios de textos perdidos y de autores, de los que en muchos casos solo podemos suponer su existencia. El procedimiento de Diels es de ir cada vez más atrás en el tiempo hasta llegar a la supuesta primera fuente. En este caso, él llega a un texto de Teofrasto, evidentemente perdido, a quien Diels llama poéticamente primeros labios. Esta es la arquitectura de la filosofía presocrática. Dice Kazan, es incluso la construcción modelo para nuestro conocimiento de todas las obras perdidas, es decir, reencontradas. Por lo tanto, tenemos que la doxografía funciona de pérdida en pérdida. El ideal de la doxografía fabricada por Diels es el del copista. El modelo es siempre la exactitud de la repetición. El valor de la repetición de las informaciones es, como el del manuscrito, función de la proximidad al origen y de la neutralidad o del borramiento de los intermediarios. En este borramiento de los intermediarios es la dimensión del decir que es dejada de lado. Y finalmente, el único criterio que determina el origen es nada más y nada menos que el juicio de Diels. Por eso Kazan habla del origen como montaje, como ficción, y retoma el término griego ficción con X. Kazan concluye diciendo que la definición más justa de la doxografía es la de ser un proceso de citación generalizada. El verbo doxográfico por excelencia es pesin, dice. Se dice que, fulano dice que, o decimos. Y el verbo panai borra el sujeto hablante y la intención significante para solo dejar subsistir la repetición de la fórmula. Es un verbo que solo permite escribir la palabra dicha, borrando los intermediarios. Repito, es fundamentalmente la dimensión del decir la que es neutralizada. Dice Kazan, Borges veía justo. La forma moderna de lo fantástico es la erudición. Claro, nada mejor que la erudición para dejar con la boca abierta. No olvidemos que todo comienza y termina en el hecho del juicio del doxógrafo. Pregunto entonces, esta relación al conocimiento propia de la doxografía, esta tensión entre recuperación de la palabra dicha y el decir, ¿no es acaso la relación al conocimiento per se? Porque, a fin de cuentas, ¿no estamos siempre frente a obras reencontradas, es decir, perdidas?
Si es desde allí, desde esa posición que nos relacionamos al conocimiento, el descubrimiento como acto abrirá al pasaje que va del conocimiento al saber, tal como nos lo enseñó Lacan. Saber que se afirma de un desentenderse del conocimiento del otro y en ese mismo gesto lo incompleta. Entro a mi última parte, que me di el gran gusto de titularla La boludez de Aristóteles versus una logología subalterna. ¿Estoy bien? Sí, 5 minutos. Perfecto. Volvamos entonces al enunciado con el que empezamos nuestro viaje. Los hombres son de color azul y tienen la cabeza cuadrada. Lo situé de entrada en el llamado régimen aristotélico, entendido como un universal construido por interdicción de todo otro régimen. El fundamento de pensamiento para la empresa colonizadora estaba encontrado. Pero al ocuparme de él, cuando se trata de pensar hoy la práctica de la subalternidad, estoy diciendo mucho más. Estoy diciendo que el régimen de pensamiento aristotélico constituye hoy el sentido común imperante del que necesitamos tomar distancia. Es por eso que retomo como central en esta presentación el trabajo de Bárbara Kazan, que muestra la presencia de un tal discurso en la sociedad contemporánea. Pequeña cita, dice ella: el interés del retorno a la antigüedad es permitir detallar el dominio del discurso normal, es decir, 1. La manera con la que nos conformamos a él, en la medida en que somos todos, lo querramos y sepamos o no, aristotélicos ordinarios, y 2. La manera con la que lo transgredimos, en la medida en que el régimen aristotélico es un universal construido por interdicción de todo otro régimen. Será de mayor importancia detenernos entonces un momento en el fundamento de base que sostiene todo el edificio aristotélico. El principio de todos los principios en el pensamiento de Aristóteles es el principio de no contradicción. He aquí su enunciado inaugural. Es imposible que lo mismo simultáneamente pertenezca y no pertenezca a lo mismo y según lo mismo. Esto es lo que Lacan llamará la connerie de Aristóteles, que yo traduzco como la boludez de Aristóteles. Boludez para Lacan, en la medida en que es este principio el que deja excluidos de la humanidad a los par lettres, aquellos que hablan por hablar, aquellos que no responden a la definición del hombre de Aristóteles. Así, esos hombres de color azul y con cabeza cuadrada serían esos hombres planta que Aristóteles solo puede expulsar del mundo logos, como los bárbaros, como las mujeres y, digo hoy, como los subalternos. Pero, ¿cómo se sostiene dicho principio de no contradicción? La cosa salta a la luz cuando Aristóteles demuestra el indemostrable principio de no contradicción en la metafísica por medio de una serie de equivalencias. Es genial porque ahí habla más de lo que él quería decir, porque él había dicho que era indemostrable el principio. Le piden que lo demuestre, entonces cuando se pone a hablar de más, dice el fondo de la cosa, ¿no? En la metafísica, por medio de una serie de equivalencias tomadas como evidencias. Él dice: hablar es decir algo es significar algo es significar algo que tiene un único sentido, el mismo para mí mismo y para el otro. Anoto, el principio de no contradicción se funda en la univocidad del sentido. Es aquí que la relectura de Kazan sobre la primera página de Interpretaciones de Aristóteles es crucial para mí en esta ocasión. Las letras y los sonidos, diferentes según las lenguas, son, dice Aristóteles, los símbolos de las afecciones del alma, idénticas en todos, porque ellas son los signos de las cosas, pragmatas, que son también idénticas. Las cosas son también idénticas. Y las afecciones del alma son signos de esas cosas. Es gracias a este fundamento que Kazan situará la ontología de Aristóteles como opuesta a la logología de los sofistas de Freud y de Lacan, con la intención de mostrar la presencia del sofista en nuestra época, pero también, y no secundariamente, la presencia del aristotélico, del filósofo en nuestra época. En este proyecto, Kazan sigue a Lacan. Es en el seminario Problemas Cruciales, es allí
cuando Lacan dice: el psicoanalista es la presencia del sofista en nuestra época, pero con otro estatuto. Desde esta perspectiva, la autora precisa que el campo compartido por la sofística y el psicoanálisis lacaniano es el discurso en su relación rebelde al sentido, que pasa por el significante y la performance, y su distancia respecto de la verdad de la filosofía, siempre con mayúscula. Frente a la ontología, dice ella, la tesis sofística y la tesis lacaniana no hacen sino una: el ser es un hecho de decir, un hecho de dicho. Esta posición hoy en día sigue dejando afuera. Logología, entonces, es el nombre del discurso que revela que la ontología es poderosa en tanto que discurso. La ontología es así denunciada como logos hipócrita, ya que olvida o quiere hacer olvidar su condición de logos, presentándose no como un logos, entre otros, sino como el único logos, logos del ser precisamente, en toda la ambigüedad del genitivo. Al retomar el término de logología, Kazan intenta poner en evidencia lo que la lengua hace y puede hacer más allá de la ontología. Es particularmente interesante que fundamente su proyecto con una citación de Jean Dubuffet, que nos hablará muy especialmente. Leo la cita que yo traduje. Dice, es un comentario que él hace en una exposición de arte que tiene por título El cabinet logologique, ¿no? El consultorio logológico. Y dice: el título dado al consultorio logológico procede de la idea de un logos de segundo grado, que cesando de ser un ciframiento que reenvía a los fenómenos y objetos del mundo, se pone a proliferar a partir de sí mismo, desembaragado entonces y en movimiento. El término de logos es tomado aquí en el sentido de repertorio de nociones que han sido elegidas en nuestras civilizaciones para el análisis de nuestro mundo y que constituyen nuestro vocabulario y el teclado completo de nuestro pensamiento, quedando implicado, sin embargo, que este logos, que es el nuestro, del cual tenemos la ilusión que es el único posible, resulta de una elección arbitraria o utilitaria de nociones en número limitado, la cual podría haber sido otra y se encuentra aquí puesta en cuestión. Y dice: el mecanismo apuntado es pues propiamente el de remover el jalonamiento de nuestro aire mental y convertirlo en moviente, de manera a desorientarlo, conducirlo a perder el norte, o más bien a confrontarse al número infinito de direcciones que pueden indiferenciadamente hacer uso de norte, de temporario, relativo y moviente norte. Y para terminar, simplemente cierro diciendo que desde mi perspectiva, o probablemente desde nuestra perspectiva, si afinamos el lápiz de la lectura, la propuesta puede resultar tibia, pero que esta imagen de perder el norte surja desde una visión crítica al interior mismo del pensamiento europeo es altamente significativa. Esto nos demuestra que nuestro esfuerzo por desentendernos del pensamiento eurocentrista, por cortar amarras de su centrismo, sin negar la herencia europea que también nos constituye, podemos encontrar la bella sorpresa de puentes tendidos de la otra orilla. Gesto de aquel que ha escrito alguna pérdida. La pérdida del otro, dice Alush en su último libro, penúltimo, porque acaba de sacar uno la semana pasada. No, el otro, con mayúscula, no es el primero en hablar. Y no, él no existe, sea cual sea el nombre que se le dé. Ser, Dios, Padre, Jacques Lacan. Está ahí la cita. Nombrémoslo hoy, aquí, perder el norte. Nada más, gracias.